Capítulo 2. Ciri iba sentada, aturdida, en un traqueteante carruaje, mientras su tierra natal iba quedando más y más lejos con cada bache y cada sacudida. Habían pasado 2 días y seguía sin comprender. Esto se suponía que era cosa de Vivena. Todo el mundo lo entendía. Idris había festejado el día del nacimiento de Vivena. El rey había iniciado su formación desde el momento en que supo andar, instruyéndola en las costumbres y los modales de la corte. Fafen, la segunda hija, también había recibido lecciones por si Vivena moría antes del día de la boda. Pero Ciri no. Ella era redundante, sin importancia. Ahora no. Miró por la ventanilla. Su padre había enviado el más hermoso carruaje del reino, junto con una guardia de honor de 20 hombres para que la escoltara hasta el sur. Eso, junto con un mayordomo y varios sirvientes, formaban la procesión más grande que Ciri había visto jamás. Bordeaba la ostentación, cosa que podría haberla entusiasmado si no lo estuviera Alejandro de Idris. Así no tenía que ser las cosas, pensó. Así no. Y sin embargo, así eran. Nada tenía sentido. El carruaje se estremeció, pero ella solo permaneció sentada, aturdida. Al menos podría haberme dejado ir a caballo, en vez de obligarme a ocupar este carruaje, pensó. Pero eso, por desgracia, no habría sido una forma adecuada de entrar en Halandren. Notó que su cabello se volvía blanco de miedo. La enviaban a un reino de gente maldita con el segundo aliento. No volvería a ver a su padre en mucho tiempo, si es que llegaba a verlo alguna vez. No hablaría con Vivena, ni escucharía a los tutores, ni sería regañada por Mav, ni montaría los caballos reales, ni iría a buscar flores en el bosque, ni trabajaría en las cocinas. Tendría que casarse con el Rey Dios, el terror de Halandren, el monstruo que nunca había respirado. En Halandren su poder era absoluto. Podía decretar una ejecución por mero capricho. Pero yo estaré a salvo, ¿no?, pensó. Seré su esposa. Voy a casarme. Oh, Austre, Dios de los colores, suplicó, sintiéndose enferma. Se acogió apretujándose contra sus piernas, el pelo tan blanco que parecía brillar, y se tumbó en el asiento, sin saber si el temblor que sentía era propio o era por el coche, que continuaba su inexorable camino hacia el sur. Creo que tendrías que volver a considerar tu decisión, padre, observó Vivena, tranquila y sentada, de manera decorosa, tal y como se lo habían enseñado, con las manos en el regazo. La he considerado y vuelto a considerar, dijo el rey, agitando la mano. La decisión está tomada. Ciri no es adecuada para esta tarea. Lo hará bien, dijo su padre, examinando algunos papeles que había sobre la mesa. Todo lo que necesita hacer es tener un bebé. Estoy seguro de que es adecuada para esa tarea. ¿Y qué hay de mi formación?, pensó Vivena. 22 años de preparación. ¿Para qué? Si lo único que se buscaba con enviarme allí era proporcionar un vientre conveniente. Mantenía el pelo negro, la voz solemne, el rostro en calma. Ciri debe de estar inquieta, dijo. No creo que sea capaz de gestionar esto, emocionalmente hablando. Su padre alzó la cabeza, el pelo algo rojo. El negro retrocedía como pintura que chorreaba por un lienzo. Mostraba su malestar. Está más inquieto por su partida de lo que está dispuesto a admitir. Es lo mejor para nuestro pueblo, Vivena, dijo él, esforzándose para convertir de nuevo su pelo en negro. Si estalla la guerra, Idris te necesitará aquí. Si estalla la guerra, ¿qué será de Ciri? Su padre guardó silencio. Tal vez no haya guerra, dijo por fin. Austre, pensó Vivena con sorpresa. No se lo cree. Piensa que la ha enviado a la muerte. Sé en qué estás pensando, dijo su padre, atrayendo su atención hacia sus ojos tan solemnes. ¿Cómo podría elegir una y no otra? ¿Cómo podría enviar a Ciri a la muerte y dejarte aquí para que vivieras? No lo hice por preferencias personales. No importa lo que pueda pensar la gente. Hice lo que sería mejor para Idris cuando se declare esta guerra. Cuando se declare esta guerra. Vivena alzó la cabeza y lo miró a los ojos. Yo iba a detener la guerra, padre. Iba a ser la esposa del Rey Dios. Iba a hablar con él, persuadirlo.
Me han formado con conocimientos políticos, con la comprensión de las costumbres, ¡Detener la guerra!, interrumpió su padre. Solo entonces advirtió Vivena el descaro de sus palabras. Apartó la mirada. Vivena, hija, prosiguió el rey, no se puede detener esta guerra. Solo la promesa de una hija de linaje real la ha alejado todo este tiempo, y enviar a Ciri puede conseguirnos más tiempo. Y tal vez la haya enviado al lugar seguro, incluso cuando llegue la guerra. Tal vez valoren su linaje hasta el punto de dejarla viva. Un seguro, por si el heredero que engendre llegara a fallecer, asumió en un tono neutro. Sí, tal vez no es de Ciri de quien tengamos que preocuparnos, sino de nosotros, terminó Vivena para sus adentros. No conocía el detalle de los planes bélicos de su padre, pero sí lo suficiente. La guerra no favorecería a Idris. En un conflicto con Halandren había pocas posibilidades de que pudieran vencer. Sería devastador para su pueblo y su modo de vida. Padre, por favor, Vivena, musitó el padre. No puedo seguir hablando de esto. Vete ya. Reanudaremos la conversación en otro momento. En otro momento, cuando Ciri se hubiera alejado más todavía, cuando traerla de vuelta fuera aún más difícil. Vivena, no obstante, se incorporó. Era obediente. Así le habían educado. Era una de esas cosas que siempre la habían distinguido de su hermana. Salió del estudio de su padre, cerró la puerta a su espalda y recogió los pasillos de madera del palacio, fingiendo no ver las miradas ni oír los susurros. Llegó a su habitación pequeña y sin adornos, y se sentó en la cama con las manos recogidas en el regazo. No estaba en absoluto de acuerdo con las palabras de su padre. Ella podría haber hecho algo. Estaba destinada a ser la esposa del rey Dios. Eso le habría dado influencia en la corte. Todo el mundo sabía que el rey Dios se mostraba distante cuando de la política de su nación se trataba. Pero, sin duda, su esposa podría haberlo alentado a defender los intereses del pueblo. ¿Y su padre había descartado esa opción? Debe creer de veras que no hay nada que se pueda hacer para detener la invasión. Eso convertía el haber enviado a Ciri en una nueva maniobra política para ganar tiempo. Lo que Idris llevaba haciendo desde hacía décadas. Fuera como fuese, si el sacrificio de una hija de la realeza de los Halandrensen era tan importante, entonces tendría que haber sido cosa de Vivena. Siempre había sido su deber prepararse para el matrimonio con el rey Dios. No el de Ciri ni el de Fafen, el suyo. El de Vivena. No se sentía agradecida por haberse salvado. Tampoco sentía que serviría mejor a Idris quedándose en Bevalis. Si su padre moría, Yarda sería más adecuado para gobernar durante la guerra que Vivena. Además, Ridger, el hermano menor de Vivena, había sido educado como heredero durante años. Ella había sido preservada por ningún motivo. Parecía, en cierto modo, un castigo. Había escuchado. Se había preparado, aprendido y ejercitado. Todo el mundo decía que era perfecta. ¿Por qué? Entonces no era lo bastante buena para cumplir el servicio que tendría que haber hecho. No tenía ninguna buena respuesta. Solo podía sentarse y vacilar, las manos en el regazo y enfrentarse a la horrible verdad. Le habían robado su propósito en la vida para dárselo a otra. Ahora era una persona redundante, inútil. Sin importancia. ¿En qué estaba pensando mi padre?, exclamó Ciri, colgando casi fuera de la ventanilla del carruaje mientras seguía dando brincos por el camino de tierra. Un soldado joven marchaba junto al vehículo, con aspecto incómodo bajo el sol de la tarde. Lo digo en serio, insistió. Enviarme a mí a casarme con el rey de Halandren. Menuda tontería, ¿no? Sin duda, habrás oído la clase de cosas que hago. Me escapo cuando no me ve. Ignoro mis lecciones. Me dan arrebato de genio por todos los colores. Por toda reacción, el guardia se limitó a observarla con el rabillo del ojo. En realidad, a Ciri la traía sin cuidado. Tampoco quería ensañarse con él. Tan solo gritaba por gritar. Colgaba de la ventanilla en precario equilibrio, disfrutando de la brisa que jugaba con su lacia melena rojiza y avivaba su ira. La furia le impedía llorar. Las colinas de las tierras altas de Idris, tapizadas de verde por la primavera, habían quedado atrás de forma gradual conforme se desgranaban los días. De hecho, había la posibilidad de que ya hubieran entrado en Halandren.
La frontera entre los dos reinos era imprecisa, lo cual no tenía nada de extraño, habida cuenta de que hasta que estalló la multiguerra había constituido una sola nación. Miró al pobre guardia, cuya única forma de tratar con una princesa airada consistía en hacer como si no existiera, y subió al carruaje. No tendría que haberlo tratado así, pero bueno, acababan de venderla como si fuera una mercancía, condenada por un documento redactado años antes de que hubiera nacido siquiera. Si alguien tenía derecho a un arrebato de genio, era Ciri. No, tal vez ese sea el motivo de todo esto, pensó cruzando los brazos sobre el borde de la ventanilla. Tal vez mi padre se ha cansado de mis berrinches y solo quería librarse de mí. Eso parecía un poco traído por los pelos. Había formas más fáciles de tratar con Ciri, formas que no incluían enviarla a representar a Idris en una corte extranjera. ¿Por qué, entonces? ¿De veras pensaba él que ella haría un buen trabajo? Eso la hizo reflexionar. Llegó a la conclusión de que era ridículo. Su padre no habría podido suponer que fuera a hacer un trabajo mejor que Vivena. Nadie hacía nada mejor que Vivena. Suspiró, sintiendo que su pelo se volvía de un pensativo castaño. Al menos el paisaje era interesante y, para impedir sentir más frustración, se dejó distraer con las vistas. Halandren se encontraba entre las tierras bajas, un lugar de bosques tropicales y extraños y pintorescos animales. Ciri había oído hablar de las descripciones de los buhoneros e incluso había confirmado sus relatos en algún libro ocasional que se había visto obligada a leer. Creía saber qué esperar. Pasó a los llanos y los caminos comenzaron a jalonarse de árboles. Empezó a darse cuenta de que había algo sobre lo que ningún libro ni relato contenía una descripción fidedigna: los colores. En las tierras altas, los lechos de flores eran raros e inconexos, como si comprendieran lo mal que encajaban con la filosofía de Idris. Aquí parecían estar en todas partes, flores diminutas creciendo cubriendo grandes extensiones de terreno. De los árboles colgaban grandes capullos rosados como racimos de uvas, flores que crecían poco menos que encima una de otras, en un gran amasijo. Incluso las hierbas tenían flores. Ciri habría cogido algunas si no hubiera sido por la forma hostil en que las miraban los soldados. Si yo me siento así de ansiosa, comprendió. Los guardias deben sentirse todavía peor. Ella no era la única que habían enviado lejos de su familia y amigos. ¿Cuándo se les permitiría a esos hombres regresar? De repente, se sintió aún más culpable por someter al joven soldado a su estallido. Los enviaré de regreso apenas lleguemos, pensó. Entonces sintió su pelo volverse blanco. Enviarlos de vuelta la dejaría sola en una ciudad llena de sin vidas, despertadores y paganos. Sin embargo, ¿de qué servirían 20 soldados? Era mejor que alguien al menos pudiera regresar a casa. Cabría suponer que te sientes feliz, dijo Fafen. Después de todo, ya no tienes que casarte con un tirano. Vivena dejó caer una valla de color oscuro en la cesta y pasó a otro arbusto. Fafen trabajaba cerca. Llevaba las túnicas blancas de los monjes y la cabeza afeitada. Fafen era la hermana mediana en casi todos los sentidos, a medio camino entre Ciri y Fafen en estatura. Menos digna que Vivena, pero no tan descuidada como Ciri. Un poco más rellena que las otras dos, cosa que había atraído las miradas de varios jóvenes de la aldea. Sin embargo, el hecho de que tuvieran que convertirse también en monjes si querían casarse con ella, los mantenía a raya. Si Fafen se daba cuenta de lo popular que era, nunca lo había demostrado. Tomó la decisión de hacerse monja antes de cumplir los 10 años, y su padre lo había aprobado de todo corazón. Todas las familias nobles o ricas, por tradición, estaban obligadas a proporcionar un miembro a los monasterios. Iba contra las 5 visiones ser egoísta, incluso con tu propia sangre. Las 2 hermanas recogían vallas que Fafen distribuiría más tarde entre los necesitados. Los dedos de la monja presentaban un tenue tono morado, teñidos de púrpura por el trabajo. Vivena llevaba guantes. Tanto color en sus manos no sería apropiado. Sí, dijo Fafen, creo que te estás tomando todo esto a mal. Actúas como si quisieras casarte con ese monstruo sin vida. No es un sin vida, replicó Vivena. Su cebrón es un retornado. Y hay una gran diferencia. Sí,
pero es un dios falso. Además, todo el mundo sabe lo terrible criatura que es. Pero era mi misión casarme con él. Eso es lo que soy, Fafen. Sin eso, no soy nada. Tonterías. Ahora heredarás el trono en vez de Ridger. Para desequilibrar más aún el orden de las cosas, pensó Vivena. ¿Qué derecho tengo a quitarle su puesto? Sin embargo, dejó pasar este aspecto de la conversación. Llevaban varios minutos discutiendo sobre el tema y no sería correcto continuar. Correcto. Rara vez se había sentido Vivena tan frustrada por tener que ser correcta. Sus emociones se estaban volviendo bastante inconvenientes. ¿Y Ciri? Dijo. ¿Te agrada que le haya pasado esto? Fafen alzó la cabeza y frunció un poco el ceño. Tendía a evitar pensar en las cosas a menos que debiera enfrentarse a ellas de forma directa. Vivena se sintió un poco avergonzada por haber hecho un comentario tan brusco, pero con Fafen no solía haber otro modo. Tienes razón, dijo Fafen. No veo por qué tenían que enviar a nadie. El tratado protege a nuestro pueblo. Austre protege a nuestro pueblo, dijo Fafen, pasando a otro arbusto. ¿Proteger a Ciri? Pensó Vivena. La pobre, la inocente, la caprichosa Ciri. Nunca había aprendido a controlarse. Se la comerían viva en la corte de los dioses de Halandren. Ella no comprendería la política, las puñaladas por la espalda, las caras falsas y las mentiras. También se vería obligada a engendrar al próximo rey dios de Halandren. Cumplir ese deber no era algo que hubiera entusiasmado a Vivena. Habría sido un sacrificio, pero suyo, ofrecido sin coacción por la seguridad de su pueblo. Esos pensamientos continuaron acosándola mientras Fafen y ella terminaban de recoger bayas. Bajaron por la colina en dirección a la aldea. Fafen, como todos los monjes, dedicaba todo su trabajo al bien del pueblo. Cuidaba los rebaños, cosechaba alimento y limpiaba las casas de quienes no podían valerse por sí mismos. Sin un deber propio, la vida de Vivena tenía poco sentido. Sin embargo, ahora que lo consideraba, había alguien que todavía la necesitaba. Alguien que había partido una semana antes, los ojos llorosos y asustada, mirando a su hermana mayor, llena de desesperación. Vivena no era necesaria en Idris. Dijera lo que dijese su padre, allí era inútil. Pero conocía a las gentes, la cultura y la sociedad de Halandren. Y así, mientras seguía a Fafen hacia el camino que conducía a la aldea, una idea empezó a germinar en su cabeza. Una idea que no era, en modo alguna, correcta. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado, deja un comentario y recomiéndalo a tus amigos. Y de más está decir que se agradece la suscripción. Subida cada 4 días. Busca en la lista el próximo capítulo.